Quisiera empezar con una pregunta para Brigitte. Brigitte, leía recién una entrevista donde decías algo muy interesante y es: la inteligencia artificial no es necesariamente mejor que nosotros, ¿no? Es muy probable que la inteligencia artificial vaya a replicar nuestros propios sesgos, nuestras propias miradas. ¿Cómo empezamos a construir unas narrativas colectivas que, al momento de que alguien cree inteligencia artificial, pueda pensar en los otros cuerpos, en las otras existencias, en las otras narrativas, ¿no? ¿Cómo empezar a poner esa narrativa ahí fuerte para que quienes desarrollan y están trabajando con la IA las alimenten con menos sesgos de los que tenemos nosotros? Bueno, Angélica, muchas gracias. Un saludo a mis compañeras y compañeros panelistas. Qué gusto estar aquí en el Bogotá Fashion Week de estos temas. Yo creo que el problema central que estamos abordando con la inteligencia artificial en su infancia es que hay que definir cómo la educamos, cómo construimos unos algoritmos que realmente sepan aprovechar la diversidad y la riqueza con la que está constituida la sociedad. Cuando las inteligencias artificiales se construyen por unas pocas personas o por equipos locales, enfrentan el mismo problema que hemos enfrentado toda la vida en el planeta, y es que nos volvemos parroquiales, nos llenamos de estereotipos, nos volvemos xenofóbicos, nos volvemos, tratamos de aislar el sistema de conocimiento. Tratamos de aislarnos y protegernos en la comodidad de lo conocido. Y es curioso que eso pueda llegar a suceder con las inteligencias artificiales, porque suponen que son instrumentos, digamos, de análisis de muchísimos datos, de aprendizaje continuo, de conjuntos de datos, pero por supuesto cuando esos conjuntos de datos están referidos solamente a un contexto determinado, pues van a estar plagados de los mismos prejuicios con los que nosotros operamos en la cotidianidad. Por eso cuando uno utiliza inteligencias artificiales generativas y le dice, quiero ver una mujer colombiana caminando por un camino, aparece una indígena norteamericana en una autopista de 5 carriles. Y uno dice, pero aquí esto no es lo que yo tenía en mente. Pero lo interesante de ese mecanismo de conversación con el cual entrenamos una máquina, entrenamos la inteligencia artificial, es que podemos aprender de los prejuicios de la máquina y de nuestros propios prejuicios. Y podemos decir, ¿por qué es que la máquina no me está entendiendo cuando yo digo mujer colombiana caminando en una autopista? Porque alguien está detrás entendiendo otra cosa. Entonces, para resumir, lo que habría que hacer es que las inteligencias artificiales estén entrenadas colectivamente, que tengan la posibilidad de realmente convertirse en instrumentos de conversación con una riqueza cultural muchísimo más amplia, y que continuamente ese aprendizaje de máquina sea mucho más rico y mucho más amplio. Muy bien. Justamente en este entrenamiento de la inteligencia artificial en la que estamos cooperando todos, porque la estamos entrenando con sus usos constantes, María, quisiera que nos contaras un poco desde el arte, qué usos, qué dilemas. Recientemente yo hago parte de un colectivo, de un medio que se llama Mutante. Hicimos una conversación social y le preguntamos a los jóvenes, ¿para qué están usando la inteligencia artificial? Y sorprendía, ¿no? Unos, no, yo la estoy haciendo para que me escriba mails, para que me ayude a elegir mejor mis candidatos, en fin. Pero luego aparecían unos muy preocupados, sobre todo el diseño, los artistas, los creadores, con mi obra está siendo usada para alimentar la IA, para entrenarla. Hay artistas que ya han salido a hablar vocalmente diciendo, están usando todo nuestro acervo para formar a la inteligencia. Entonces, un poco cuéntame desde el arte, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué discusiones están habitando un poco en los artistas, en los diseñadores, en los creadores de contenido en general, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Tú que un poco puedes como ver ese panorama como curadora en general. Pues bueno, hay dos perspectivas. Una es como desde lo curatorial, desde el autor,
de lo escrito, desde el autor de la traducción, por ejemplo, claramente hay esos miedos. Yo hay veces entro en esos miedos, pero después entro al motivo por el cual existe mi oficio curatorial, que es los artistas, y en ellos veo las personas que están precisamente cuestionando la inteligencia artificial como un lugar, digamos, de informática de la dominación. Y ahí acojo un término que es de Donna Haraway, que es como que yo creo que cualquier persona que entre en diálogo con temas relacionados con los cyborg, con la inteligencia artificial, el robot, debería leer, porque pues digamos que sí plantea que el humano no debe estar en el centro, pero que el humano sí tiene que, un poco acogiéndome lo que decía Brigitte, como filtrar un poco más todos esos contenidos. Creo que también está en pañales, pero recientemente, por ejemplo, en la exposición que hicimos sobre el pensamiento ancestral y pues conectándolo un poco con lo otro, o en diferentes presencias que he tenido en eventos a los que me han invitado como curadora a hablar sobre inteligencia artificial, de lo cual yo pues digamos me considero casi analfabeta, pero pues digamos que tratando de entenderlo, veo que los artistas están llevando una movida muy innovadora, porque el artista per se, y sobre todo hoy en día, es muy crítico. Entonces también está la cuestión crítica en relación con cómo el ser humano en el centro está asumiendo su relación con el entorno, y desde ahí creo que hay propuestas muy, muy valiosas para perderle el miedo a la inteligencia artificial y verla como una herramienta para poder trabajar desde la perspectiva creativa. Hola, así, cuestionando una cantidad de cuestiones éticas y políticas. Entonces, pues, una cosa que tiene, que es, hablando de todo, tiene que ver con desde dónde habla uno. Es complejo hablarlo desde Colombia. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con desarrollo de inteligencias artificiales o tecnologías para un artista colombiano es muy difícil. Entonces, tristemente, el creador colombiano, y más desde el arte, ha operado mucho desde miedos de no tener acceso, de no poder, y gracias a plataformas como esta, tengo que decirlo, la Cámara de Comercio, la feria, una cantidad de cosas han surgido, y de hecho se ha internacionalizado y se ha globalizado la práctica, y la tecnología pues tiene mucho que ver con eso, pero en lugares en los que he podido acceder recientemente veo que en la medida que haya recursos, y aquí pues le hacemos guiño a quienes tienen recursos, ojalá involucren a los artistas visuales y creadores en los procesos de proyectar una inteligencia artificial que también sea crítica de ella misma. Los artistas están ahí para eso también. Hay muchos artistas, ahorita me acaba de venir a la cabeza uno, pero sin el nombre porque mi inteligencia no es tan buena como la artificial, pero ahorita me acuerdo, de pronto ahorita me acuerdo. No, falta el Neuralink ahí. Sí, pero no, ahora vuelvo con ejemplos de artistas que creo que valdría la pena mencionar. Muy bien. Justamente hablemos de los temores, ¿no? Hay como habitamos mucho el miedo cuando hablamos de lo que no conocemos. Pero yo, como no conozco nada de inteligencia artificial, me puse a leer el libro de Mustafa Suleyman, La Nueva Ola, y este señor, que fue el que creó DeepMind, y que es el señor que lleva toda la inteligencia artificial en Microsoft, lo primero que dice en su libro es, ojo, contención. Y yo digo, yo no quiero evitar el miedo, pero a ver, vamos a seguirle el hilo al señor, ¿no? Y él dice, sí, acá hay una gran herramienta, pero quizás es una herramienta que está por encima de lo conocido, y es la herramienta que va a generar las herramientas con las que ustedes van a vivir en el mundo, ¿no? Entonces, él hace un llamado muy fuerte a la contención, y creo que lo que Brigitte y María hablan un poco es cómo lo vamos a moldear, a contener, ¿no? Y me pregunto, dentro de los sectores donde se está creando lenguajes y toda la inteligencia artificial, ¿qué discusiones hay en torno a la contención? Y sobre todo, ¿qué potencias, no? Porque lo que pareciera revelar este libro es que hay una potencia que no sospechamos, ni siquiera quienes lo están creando, ¿no? O sea, él mismo dice, esto va más allá de lo que yo siquiera imaginé que podría ser la inteligencia artificial. Entonces, de cara a esto que nos preocupa a los mortales, quisiera entender en esos universos de creación más tecnológicos, ¿qué conversaciones se están dando en torno a la contención y a involucrar quizás agentes tan diversos
¿no? O sea, si quizás en una mesa de creación de algoritmos y están convergiendo la diversidad de la sociedad, ¿qué está pasando ahí? Cuéntanos un poco, Soraya querida, cómo se da esa conversación interna y qué discusiones hay en torno a esta necesidad de la contención de la inteligencia artificial. Bueno, primero que todo, es importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial es algo que viene hace más de 50 años. El boom que tenemos hoy en día es porque de los diferentes temas o de los diferentes tópicos de inteligencia artificial se crea la inteligencia artificial generativa, que es la que se nos masifica. Pero la inteligencia artificial tiene robótica, todo eso la hemos venido. ¿Aló? No. La inteligencia artificial tiene robótica. La inteligencia artificial tiene modelos predictivos que se han venido utilizando Machine Learning toda la vida y que de alguna manera hemos aprendido a convivir con ellos. Los modelos predictivos que hacen que cuando entremos a la web ya sepan qué es lo que queremos, ya sepan a qué páginas fuimos, ya hagan las preguntas de si quiero comprar algo o si quiero leer a alguien que ya he visto. Temas de expertos cuando hablamos en medicina y de la que hablamos ahora todos, que es la inteligencia artificial generativa, que básicamente lo que hace y lo que hizo fue masificar la creación y es donde nos empieza a generar esos miedos, porque lo que hace es que yo tengo una cantidad de información que tal como decía Brigitte muy sabiamente, la alimento con sesgos, con los mismos sesgos humanos que tengo hoy, es lo que estamos viviendo. Tengo una cantidad de información que alimento y de esa información que tengo creo y genero algo en teoría nuevo, pero que en la vida real lo que está haciendo es coger pedacitos y acomodarlos, porque como digo yo en muchas de mis charlas, todavía magia no hay, ¿vale? Entonces eso es lo que yo creo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en el tema de los miedos. Aún, y digo aún, y subrayo la fecha porque esto va creciendo muy rápido, pero a fecha de hoy, lo que llamamos inteligencia artificial es simplemente el aprendizaje de una cantidad de información que yo he entregado, ¿sí? Que empieza a crear cosas nuevas y que hacia adelante vendrán otras, sí, seguramente sí. Pero eso es, digamos, que lo primero importante. Lo segundo importante es que definitivamente es algo que vino para quedarse. Por lo tanto, leyendo yo el libro, precisamente veía muchos temas de cómo contenemos la inteligencia artificial y quizás yo creo que más que contenerla, porque no vamos a poder contenerla, o sea, ya llegó ese momento en el que se nos salió de las manos, digámoslo de alguna manera, pero más que contenerla es cómo la enseñamos para que realmente podamos aprovechar lo mejor de ella, ¿sí? Y ahí me parece supremamente importante que tenemos ya que empezar a mirar estas herramientas de inteligencia artificial como una herramienta adicional a lo que yo hago hoy en día. Definitivamente, lo que llamamos hoy trabajo, lo que llama la creación en el arte, la creación del conocimiento que traemos, etcétera, todo va a cambiar. Yo creo que no hay ninguna discusión en que va a cambiar. Lo que necesitamos, y va a cambiar entre quiénes, entre los que aprendamos a utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto?, a nuestro favor, y la aprendamos a entender y la aprovechemos, y los que definitivamente decidamos que no la vamos a usar o que no la queremos. Y estas personas, lo que se dice, digamos así como tú dices, lo que se dice dentro del medio es que estas personas van a tener menores posibilidades de seguir adelante en sus propios roles, independientemente del rol que sea. No importa el rol, podemos estar en cualquiera de los roles, todos vamos a tener que aprovecharla y utilizarla, ¿ok? Ahora, para cerrar lo que tú decías, los miedos. Para eso hay 4 puntos muy importantes que hay que tener en cuenta para poderla utilizar como personas. Primero, lo que decía Brigitte, la transparencia, es básico. La inteligencia artificial necesita ser transparente y las grandes compañías y los grandes gobiernos, pues llamamos serios de alguna manera, los grandes gobiernos serios, estamos trabajando
en hacer una inteligencia artificial transparente. IBM es uno de los que principalmente aboga por eso. El segundo es el tema de privacidad. Nosotros necesitamos utilizar inteligencia artificial que, por lo menos, si no nos garantiza, porque nadie nos garantiza nada, pero por lo menos que sí nos digan que nuestra información no está subiendo a la nube para entrenar los modelos de inteligencia artificial, que es lo que sí pasa con muchas de las compañías. De hecho, OpenAI hace una semana sacó un artículo donde decía, yo ya no voy a usar tu información, porque se dio cuenta de que eso realmente es un problema y viola muchísimos de tus contenidos. Entonces, la privacidad es importante. El otro punto es la seguridad. Definitivamente necesitamos utilizar inteligencia artificial que tenga todos los niveles de seguridad en cuanto a máquina que puedan tener, porque hoy las máquinas son muy vulnerables por todo el tema que estamos teniendo, ¿sí? Y el cuarto punto, que también es muy importante, es todo el tema de la utilización. ¿Para qué la voy a utilizar? Y cómo yo mismo aprovecho algo que se llama RAG, que es RAG, que lo van a escuchar, y si lo pueden anotar, anótenlo, porque eso lo que va a hacer es que les permite que ustedes con su propia información empiecen a generar información. Entonces, esos miedos son reales y los tenemos todos de alguna manera. Y los estamos contrarrestando con estos 4 puntos que en teoría se deberían trabajar. Hola, hola. Voy a intentar con este para que se queden ustedes con eso. Oyendo a Soraya Mamo Crispín, pienso en las otras tecnologías, en esos otros saberes que nos han acompañado históricamente y que quizás hemos sido lentos en reconocerlos como tecnologías. El saber ancestral, el saber indígena, como una tecnología. Tecnología viene del tecnere, saber hacer, ¿no? Desde su lugar, ¿cómo cree que puede haber estos diálogos entre sus tecnologías, su saber ancestral y esta otra tecnología que parece más imperante, más popular, más adaptada, más integrada por todos? ¿Cómo empezamos a crear esos diálogos y desde los mensajes que ustedes reciben, cómo crear esos diálogos? Y si ustedes ven necesario crear esos diálogos. Nibe, Yikuriba, Kakuriba, Anguemin si zange zari zangi zang, miat sin mi bakan zangui. A nosotros como guía espiritual de la Sierra Nevada de Santa Marta no nos asusta la inteligencia artificial. ¿Por qué? Nos regimos por cosas muy prácticas y muy simples. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de dónde vienen ustedes? El mamo, si ustedes fueran de la sierra, me dirían, no, vengo de tal pueblo. Y yo, el mamo dice, no, ustedes vienen del agua y la tierra. Agua de papá y agua de mamá. Después dice, y Aribacupuel. Ustedes miran al firmamento y se encuentran con un casco bien grande que la vista de nosotros no tiene dimensión. Pero si nosotros miramos el entorno que nos rodea, está lleno de maravillas, de colores, de bellezas. Y eso gracias se lo debemos a la capacidad que tuvo la tierra misma de generar la humanidad. Yo en mi interno felicito a todas las mujeres que están aquí presentes, porque son generadoras de esa gran sabiduría. Sin ella no sería posible nosotros los mamos ni las mamas mujeres. A partir de eso, nosotros como guía espirituales de nuestros pueblos,
nos educa el entorno, porque pensamos de pronto diferente a lo que piensan ustedes. La tierra es dueña de nosotros. Nadie de ustedes es dueño de la tierra. La tierra es la verdadera dueña de nosotros y a ella le debemos todo. Asimismo, hay signos que están diseñados de diferentes maneras, empezando nomás cuando hay un fenómeno de combinación en el aire entre el arco iris y la tierra, el sol y el mar forman colores. Eso para nosotros es sabio y es sagrado. Por eso cuando nosotros miramos el entorno de una comunidad, de una sociedad, la miramos como si fueran diferentes colores. Yo quisiera que se montara alguien en un helicóptero y pasara por encima de Bogotá y ve colores de todos los... En el bastón nuestro, aquí no se ve mucho porque por lo viejito, pero llevamos el signo de todos los colores como símbolo de todas las razas humanas. Y así como hay razas humanas, entonces viene a existir entre nosotros lo que llamamos el Anhui, que viene siendo la inteligencia que están hablando ustedes en este momento. A diferencia de ustedes tienen que diseñarla, la inteligencia de nosotros vive con nosotros, la practicamos a diario. Algunos se preguntaban que de pronto no conocíamos la matemática y de pronto tenemos noción de matemática de dos formas, una curativa y una que es de cantidad. Entonces, la que es curativa la manejamos nosotros desde nuestro interno y está diseñado sagradamente y lo llevamos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando lo llevamos en nuestro cuerpo, lo sabe manejar el médico, el guía espiritual, el chamán, el curaca, el capitán, en fin, él es el que sabe dirigir eso. Y casi que lo mantenemos sin violar, en secreto. Por eso todos no podemos ser mamos o mamas. Nos enseñan desde niños, desde casi cuando estamos en el vientre materno de mamá, y a partir de eso nos empiezan a educar. De manera que desde esa perspectiva es que nosotros pensamos que es muy difícil que la inteligencia artificial nos vaya a violar. ¿Qué hicimos lo primero en la sierra? Habían cosas que se chocaban con nuestro sentimiento, como era el radio, como eran las antenas de televisión, de telecom, etcétera, en ese entonces. Y todas esas cosas tuvimos que omitirla para que no fuera, porque trastornaba el sistema de nosotros pensar. Entonces, con todo lo que está existiendo en este momento, vemos que internamente recogemos lo bueno que la sociedad mayor nos puede dar a través de la educación, y así nosotros recibimos a nuestros abogados, a nuestros matemáticos, a nuestros sociólogos, y eso es como si hubieran hecho un cursito aquí con nuestros hermanos menores, pero internamente ellos no nos van a hacer ningún daño, ellos se acogen a las medidas que nosotros internamente allí estamos violando, son un miembro más. Eso quiere decir que el entorno que tenemos allí es sagrado. Desde una piedra, un árbol, el cantar de un pájaro, el ruido de la cascada, el ruido y las olas que hace el mar, que hace el río, el entorno, la dirección del viento en sus diferentes direcciones y todo lo demás que nos acompañe hace parte sagrada de eso, que eso es lo que yo quiero invitar a todos mis hermanos diseñadores. Entonces, siento alegría y felicidad de encontrarme con Brigitte, porque en alguna ocasión me invitó a la universidad a una conferencia, creo que era de biología, si no estoy mal, y yo fui capaz de demostrarle otras cosas allá referente a la biología. Acá más si somos diseñadores, yo creo que los invito a que ese diseño se vuelva multicolores y sagrado, como nosotros lo amamos. Así los quiero invitar. Gracias, Mauro. Entonces, aquí les darle para la muestra un botón. Si ustedes ven este color blanco del algodón, es un caquía. Esto simboliza la pureza, la inocencia de un niño.
lleven ese niño interno en cada uno de sus corazones. Pero si yo les muestro este otro, va un poquito más oscuro. Es los que van perdiendo la noción de lo bueno, de lo sagrado. Y si ven otro un poquito más caoba y marroncito, este es porque está intermedio de los dos colores. Y si les muestro este otro, es que está entre el medio y lo malo. Entonces yo quiero que empiecen a mirar también la inteligencia artificial de esa manera. Aquí lo decía la experta, hay que acoger de eso lo mejor, lo que no nos haga daño. Así como los mamos, estoy seguro, ya lo vamos a bautizar. Ya si le hemos hecho pagamento, ofrenda, para que eso no nos vaya a trastornar allá, como hemos percibido a nuestros profesionales de todas las carreras, y este es el momento que nos sentimos más fortalecidos que nunca, sin perder nuestra identidad cultural, ni intelectual, ni mucho menos, al contrario, bien acompañados, que yo sé que ustedes nos van a seguir acompañando en ese pensamiento. Muchas gracias. Hola, hola. Tremendo. Me voy a saltar, Brigitte, porque quiero abordar contigo tu tema, pero quiero pasarle la palabra a María, porque María justamente en su último proyecto curatorial, en su más reciente, no, o último con el Banco de la República, bueno, ya me corriges tú, haces toda una indagación justamente en todo este saber ancestral, ¿no? Y justo cuando hablábamos de tecnología, a ti te resonaba un montón, ¿no? Como desde el arte. Me gustaría también entenderlo un poco desde tu perspectiva, que somos hermanos menores, pero claro, desde los productos culturales, esto también tiene un lugar, ¿no? Para narrarse y para pensarse. Pues una de las cosas que reflexionamos en el proceso de hacer ese proyecto y otros que vengo haciendo, porque es un tema que me interesa muchísimo, el trabajo de la mano y siguiendo a los hermanos mayores, y realmente somos un país que tiene mucho que decir desde ese lugar, es la perspectiva de centrar de la tecnología. Las imposiciones que nos llegan de qué tiene que ser o no una tecnología, pues evidentemente se tienen que asumir desde un lugar del territorio y del contexto de cada lugar. Entonces, en el proyecto de Sembrar la Duda o en una conferencia que me invitaron a dar en Hong Kong, lugar hipertecnificado y además con muchos recursos, pues un poco por lo que, digamos, como vocera de muchos artistas y comunidades, llegué a hogares, el tema de la gobernanza, para que esos centros que están definiendo por dónde va la tecnología, lo hagan siempre desde un lugar de, no solo de escucha, sino de entender que en cada lugar, y sobre todo en lugares en donde hay una cultura tan importante, tiene que construirse desde las necesidades mismas de la comunidad. Y, por ejemplo, desde esa perspectiva, un caso en Colombia lo trabajó la Corporación Acaipí en el Pirá, Paraná, de la mano de una artista que se llama Bárbara Santos, y tuvo que ver con las tecnologías que las comunidades querían que entraran, gracias a, obviamente, a rezos, a consultas, al yagé, para entender qué beneficios podía traer la comunidad, y todo tenía que ver, obviamente, con la juventud, con transmitir conocimiento. Entonces, pues vuelvo e insisto en la manera en que ojalá pues todas estas herramientas, la inteligencia artificial también, hay otro artista que la aborda desde un lugar de repatriación, aquí en Colombia, Juan Covelli, repatriación de bienes culturales, por ejemplo, cosas que no van a poder ser repatriadas del todo. Entonces, él usa herramientas generativas para hacer una repatriación simbólica, lo cual sirve como presión también en términos reales para generar como una conciencia de esta repatriación. Entonces, nada, yo creo que el lugar está en esas palabras que no solamente están dentro de lo cultural, lo político, de gobernanza, de verdad que las comunidades y que las comunidades y que se entienda, sobre todo los lugares en donde se está enunciando qué debe ser la tecnología, entiendan que todo debe ser dialogado con las comunidades y trabajado desde ese lugar. Por supuesto, hay otra cosa que me parece muy interesante, como cuando uno se pone a ver lo que hace la inteligencia artificial, y es que trabaja también hay veces como desde la perspectiva de lo colectivo, que me parece que es un aprendizaje importante, por lo menos desde las artes plásticas,
esa noción de autor también ha sido muy perversa, ¿no? Es lo que hay. Por un lado estaba lo que planteabas antes, que tiene que ver con cómo proteger a los artistas, ese derecho de autor, que eso es algo que tiene que desarrollarse en torno a la inteligencia artificial, pero por otro lado, como todo está, estamos en un presente supremamente polarizado de que uno dice, pienso esto, pero después a los 5 minutos dice, y entonces la inteligencia artificial en el arte muchas veces funciona por medio de colectivos o por cosas anónimas, se ponen un nombre que no es y están trabajando con la tecnología, pero de la mano de un grupo de artistas, y esa colectividad es muy, muy cercana a cosas que suceden dentro de las comunidades ancestrales, que me parece bonito destacar. Dejar de conocer tanto esa individualidad y trabajar un poco más en colectivo. Muy bien. Me encanta, ¿no? O sea, resaltar estas palabras de descentrar, gobernanza, ¿no? Y pienso, Brigitte, en esto de descentrar. Hace poco te entrevisté para el diario El País. Estábamos hablando de la ecología y tú me decías que el mundo era chueco, que la naturaleza es chueca, que hay un devenir chueco un poco en todo lo que vemos. Y me contabas algo que me pareció fantástico, y es todas las potencias corporales, relacionales, vinculares, que pueden abrir las nuevas tecnologías tipo metaverso y bueno, todo lo que deriva de la robótica. ¿Qué potencias ves ahí también para devenir en lo chueco, para achuecarnos un poco, si eso se puede decir, usando también las potencias que podemos verle a esta tecnología? Bueno, yo apelaría un poco a la visión que nos trae el Mamo sobre la riqueza del mundo, de los colores y la continua combinación que se da en todas las cosas de la existencia. Es inevitable. Nosotros somos una parte de ese proceso creativo de la Tierra. Somos una parte de esas mezclas que nos han traído acá, y tenemos también la posibilidad de, con criterio y bondad, de avanzar en la innovación. Y aquí estamos celebrando esa capacidad de innovación en esta plataforma. Pero es lo mismo que hace la ecología y la evolución. Continuamente estar mezclando los elementos constitutivos de la realidad, los está poniendo a prueba, los está matizando, los está sugiriendo. Y eso es tal vez lo que o ciertas culturas son incapaces de ver. Y tratamos en esas culturas, de congelar la realidad, de simplificarla, de detenerla, sobre todo en un punto particular en el cual sea conveniente para algunos de los miembros de esa sociedad o de esa colectividad. Siempre traigo como ejemplo el proceso de creación de la criatura de Frankenstein. Si ustedes recuerdan a Mary Shelley, cuando habló de el Frankenstein, era un ensamblaje de cuerpos que habían sido sacrificados o habían sido incluso parte de ejecuciones públicas. El cerebro era el de un criminal ahorcado. Entonces, el ensamblar todas esas partes produce una criatura con la que nadie es capaz de convivir. Pero ella nunca hace juicios respecto a la criatura. La criatura no es malvada, la criatura no es inapropiada. Lo que es una criatura solitaria, porque es la única que hay de su tipo. Y cuando la criatura reclama compañía, vínculo, participación, su creador, de una manera muy atemorizada, como decías, como con la inteligencia artificial, le dice, uy, no, yo no le puedo hacer eso. Entonces luchan, el creador muere y la criatura se va, desaparece en el horizonte. ¿Qué hubiese pasado si accediese el creador a la novia de Frankenstein, como en la película tan simpática que hay al respecto? Y nos damos cuenta de que hoy en día todos aquí somos Frankenstein, somos criaturas, proceso de esa costura, de pegado y costura de la riqueza y la diversidad con la que los ecosistemas han jugado a través de toda la vida.
Entonces, claro, eso nos da una noción de lo efímero y la gente se queja que la moda es efímera, que es banal, que es, no, maravillosamente efímera, maravillosamente banal, porque es el ejercicio más honesto de la creatividad, que algo no perdure porque se reincorpora en ese río infinito de la creatividad. De vuelta a la tecnología pura. Un poco oyendo, Soraya, digamos, estas discusiones y estas ideas, tú que además trabajas en IBM en Colombia, ¿cómo es la relación de la producción de tecnología del sur global frente al norte global? ¿No? Porque un poco lo que nos decía María era, bueno, ¿qué hacemos con los artistas colombianos? ¿No? Porque aquí hay un territorio, hay unas ideas, hay unas maneras, lo local versus a esta idea global, que además es una idea global normalmente agenciada por un norte global que nos dice hacia dónde, qué es lo correcto, qué es lo deseable. Tú, que eres una mujer además en el mundo de la tecnología, ¿sientes que hay una conversación sobre quién está determinando lo que puede o no puede la tecnología? ¿Cómo lo vives tú como una mujer colombiana? O sea, cuando te vas a otros contextos más del norte global, más canónicos, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué tanto diálogo hay? ¿Qué tanta apertura hay? Sé que no, habrá cosas que no nos puedes contar, pero por lo menos desde tu experiencia, ¿cómo se está viviendo ese diálogo? Esa posibilidad de descentramiento que quizás es el que veo que gravita aquí en esta conversación. Está bien, no mires. Definitivamente nuestras culturas y sobre todo toda nuestra parte latinoamericana, todo este conocimiento que traemos y ese Frankenstein que tenemos que nos hace tener no solamente pensamientos, sino sentimientos y que nos da desde el punto de vista de la creatividad una manera muy diferente de afrontar y de ver las cosas. Nos da lo mismo, o sea, nos pasa exactamente lo mismo con inteligencia artificial o con tecnología. El mundo y la parte norte y la parte que va como si fuera una maquinita, va funcionando, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que es la que además crea todos los algoritmos desde el punto de vista general y genera los sesgos de los que hablábamos hace un poco de tiempo en esta misma conversación y que hace que muchas veces no nos sentimos identificados con lo que realmente viene. Y en este proceso creativo, cuando yo empiezo a utilizar inteligencia artificial y empiezo a utilizar cosas que en teoría deberían ayudarme, yo empiezo a tener como ese rompimiento de esto no es para mí porque no me estoy identificando, no está generando con el mismo sentimiento y la misma pasión que yo estoy generando. Entonces, qué es lo que se está viendo y que me parece súper interesante escucharlos porque no tenía estos puntos de vista? Lo que se está viendo es que se está pasando de modelos generales, que son los que todos conocemos en este momento, a modelos específicos. Entonces seguramente va a haber un modelo de un LLM de inteligencia artificial generativa para arte y seguramente lo van a crear estos artistas y deberíamos propender para que eso pase además, ¿no? O sea, somos nosotros los que deberíamos estar a la vanguardia de propender que se empiecen a crear estos modelos de creatividad de la moda colombiana, por ejemplo, que realmente toda la información con la que alimentemos el modelo sea esa información que nosotros tenemos y que arriba o en el norte o en Europa o en otra parte no tienen, porque ellos la viven de forma distinta y que eso va a hacer que definitivamente lo que creemos aquí nos identifique y realmente aprovechemos eso que estamos haciendo. Entonces, esos modelos específicos es hacia donde yo creo que debemos ir como latinos. Hola, hola. No sé, a mí siempre me funcionan los micrófonos. Mamo Crispín, al final de su intervención inicial,
hacía como una invocación de esto no nos va a afectar a nosotros internamente, ¿no? Hay como una fuerza interna que protege, que es como esto aquí no va a entrar. Y pienso mucho como en una dimensión espiritual, ¿no? Como ¿qué? ¿Tecnología y espiritualidad? Sí, o sea, hay algo como en sus saberes, en sus propias tecnologías, que tiene que ver con una protección de lo interior, ¿no? Y yo creo que teniendo tanta gente joven aquí, bueno, yo no soy tan joven, pero también estoy a merced de los algoritmos y de las vicisitudes de la tecnología, me gustaría que usted nos contara un poquito de esa dimensión como de protegerse, porque me parece como un acto político, como yo no me pongo al merced de esto, no me puede tocar mis fibras, yo puedo hacer cosas con él, y no es buena ni mala, hay como una neutralidad, me parece, usted me dirá, pero lo que veo es, yo tengo una capacidad de protegerme, y eso me parece que es revolucionario, porque yo quisiera tener esa capacidad al momento de enfrentarme a los universos tecnológicos. Es verdad. Yo quiero también ponerlo a manera de ejemplo para que me entiendan bien. Casi las palabras de nosotros como mamos tienen varias dimensiones en su significado, pero yo creo que lo más apropiado lo podemos introducir por la enfermedad. La enfermedad internamente en el pueblo, en nuestra comunidad, en nuestro 4 pueblos originarios, lo llamamos bichaman. Bichaman. Y bichaman es enfermedad en general. No importa las enfermedades que sea, pero ese término concluye todas las enfermedades. Pero cuando ya vamos al caso directamente, vamos a tratar la enfermedad, tenemos que tener en cuenta la parte físico, espiritual, para que responda esa enfermedad, pueda responder al diagnóstico y al tratamiento que va a hacer el médico ancestral. De ahí que es válido la parte espiritual. Entonces, por ejemplo, le digo yo a un paciente, me hace el favor, y a un indígena, ¿no? Me hace 9 gusanitos de algodón de tal color. Si es blanco es porque es un niño bueno, es una persona buena, o me está pidiendo algo bueno. Pero si es algo muy difícil, confuso, a lo mejor voy a utilizar el color negro. Pero también le voy a hacer 9 gusanitos. Resulta que esos 9 gusanitos simbólicamente representados en algodón para el guía, para el médico que está guiándolo, le está diciendo, hombre, usted biológicamente tiene 9 claves vivas, no muertas. Usted está vivo, está expreso, está hablando, está mirando, me está observando, y me está poniendo, me está comunicando. A eso le dice, empieza el primer número, Yaribakukui. Acuérdate el momento en que naciste. Tú en ese momento no veías, no escuchabas, no entendías, solamente tenías gesto de movimiento. Pero cuando ya pasaste a ser un poquito de niño mayor, ya eras 2. Venías de la dualidad de tu papá y tu mamá. Pero cuando tú pasas a empezar a dar las primeras palabras, usas la razón a través de la palabra. Entonces la palabra también se va entornando sagrado. Cuando llegas a la juventud, has aprendido desde el momento en que te gestaron hasta que eres joven. ¿Y quién no fue joven? Y de ahí pasa a la experiencia. Ese más o menos sería el 5. El 6, la sabiduría. El 7, el renacer. Por eso en el pensamiento mamo no morimos, renacemos. En el 8 recogemos todo lo bueno que fuimos en la tierra con la madre tierra, que entre otras cosas es Ati. Ati es madre tierra. Y Ati se refiere a todas las mujeres, no a nosotros los hombres, a todas las mujeres del planeta. Y el 9 hace exactamente, sería el término de luz, el término de Dios, el término de la sanación. De manera que hacemos
un recorrido simbólico a través del cuerpo, y quien dirige eso es el médico ancestral. Entonces, ustedes preguntan, ¿pero por qué 9? Muy sencillo, cuando yo me desprendo del cordón umbilical, del mar de mamá, en el líquido amniótico de mamá, voy a depender del resto, es de la tierra, de todo lo que es tierra. Entonces el número 1 es la boca. Y ahora me pregunto, ¿quién no come? Luego pasamos a la dualidad del viento, del aire. Los 2 orificios, las 2 fosas nasales. 2, ¿por qué? Porque una es de papá y otra es de mamá. La visualidad en torno a la energía y el magnetismo que nos ejerce el sol a través de nuestra... Hacemos un ejercicio lindísimo, los invito a todos un día que vayan a la sierra, hacemos el Maranaik, que es recibir el abrazo y la bendición del sol que nos da el indicio que estamos vivos. Eso se llama Maranaik. Y ahí ya llevamos, ¿cuánto? Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. El sonido y el silencio, Kukuzana, los 2 oídos, y finalmente 2 de reciclar de nuestra sagrada madre tierra, que es la orina, el agua otra vez, y todo lo que sobra del residuo para abono de la tierra. Son 9. Por eso tenemos en cuenta esa parte que yo casi la considero mágico, ritual, porque en los pacientes que yo he tenido oportunidad de tratar, no lo digo yo, lo dicen mis pacientes. Entonces, ese, digamos, es una de las miradas que nosotros le damos, y así ponemos todo. Pero si no nos referimos a la enfermedad, podemos referirnos cuando bautizamos un niño, por ejemplo, el primer signo que le hacemos al niño en el momento de nacer es poner la planta de los pies hacia el universo, porque toda la vida va a estar caminando sobre la tierra, mas debe recibir primero el universo y luego sí la tierra, y al momento de eso sí le echamos el agüita. Y así sucesivamente los matrimonios para nosotros son símbolos sagrados. Por eso lo que dice aquí nuestra hermana de Soraya Inteligencia y nuestra curadora, la felicito. Tenemos que despertarnos y no dejar de tener miedo como diseñadores, como constructores de arte, porque lo de nosotros está apenas por hacerse. Nosotros lo amamos, lo hemos visto así, y todos nuestros pueblos originarios del continente lo hemos visto así. Aquí está todo por hacerse. He tenido la oportunidad de visitar otras latitudes del mundo y realmente en comparación a lo de nosotros, Dios mío, nosotros tenemos todo. Es fascinante esta conversación en todos sus niveles. Ya se va a acabar, pero Brigitte, tú como rectora de la EAM, de un lugar universitario, ¿no?, donde está la efervescencia del saber, ¿qué piensas? ¿Cuál puede ser el rol que pueden jugar activamente las instituciones, ¿no? O sea, siento que hemos hablado de un montón de conceptos que a veces pueden quedarse por ahí, la gobernanza, descentrar, la vigilancia, la contención, y pienso quizás en las universidades como un lugar de efervescencia, ¿no?, donde además la gente joven que la puede acuerpar más, está pensándolo. ¿Qué lugar le podemos dar a las instituciones, sobre todo a las instituciones educativas, ¿no? Como, ¿qué está pasando ahí? Y qué agenciar, qué conversaciones llevar a esos lugares. Lo primero es recuperar el carácter de construcción de conocimiento que tienen las entidades, no de transmisión o de adoctrinamiento, que es en lo que a veces se han convertido sin darnos cuenta, en un proceso de repetición de lo anterior y legitimación de lo previo. Las universidades tienen que ser centros experimentales, centros de pensamiento ante todo, y de pensamiento con unos criterios éticos, de pensamiento, de buen pensamiento, de pensamiento para el bienestar colectivo, de pensamiento para la solución de nuestros problemas. Entonces, ese sería el papel institucional fundamental.
volver a que los jóvenes encuentren además placer en el acto de pensar, que es lo más gozoso que hay, y con base en eso desplegar todo el talento y la capacidad. Para eso lo que tenemos es que quitarnos cantidades de telarañas, de prejuicios, de mandatos, de cosas que nos han ido instalando con el tiempo, para que realmente podamos saltar a distintas etapas o jugar con lo que queremos ser hacia el futuro. Muy bien. Tenemos una pregunta de los chicos de Silla Verde, que siempre tienen una pregunta para tener una voz más joven. Gracias. Hola, me llamo Laura Lozano, estudiante de diseño, y de parte de Silla Verde les escribimos una pregunta. ¿Qué inspiración puede tener el desarrollo y la programación de tecnologías artificiales a partir de las concepciones y cosmovisión propia del pensamiento indígena? ¿Puede el pensamiento indígena inspirar la formación de inteligencia artificial? Yo creo que desde bautizar, digo así, ¿no? Para que me entiendan, de coger el robot, no sé, me imagino, nombrarlo, cómo se llama, su marca, etcétera, de dónde viene, el origen, quién lo hizo, quién lo diseñó, hombre o mujer, o qué tipo de electricidad utilizaron para hacer ese diseño. Desde ese punto, el mamo viene y lo bautiza, coge partículas de eso y lo entierra allá y lo entierra para que no nos haga daño. Y ahí lo podemos recibir, no veo problema. Yo creo que tiene que haber una conciencia de que no hay una inteligencia, sino múltiples inteligencias. Y como un poquito recogiendo lo que hemos dicho, sobre todo lo que dijo el Mamo, es no nos olvidemos que la inteligencia también es espiritual, antes que las otras. Y creo que lo bueno de que de pronto nos esté asustando esta situación es que nos está alertando de que para pensar hay que dudar. La expresión que yo se llamaba sembrar la duda, hay que permitir que la juventud se cuestione, piense y desde esa perspectiva se inspire desde lugares de la inteligencia más cercanos a algo que Colombia es riquísima y que nos alimenta. Hay que agradecer ser colombianos y que no importa la inteligencia artificial, importa más ir a los territorios, más bien vayamos a visitar a las comunidades. Total. Bueno, pues ha sido un gusto. Creo que esta es una de esas conversaciones, ¿no?, inspiradoras, que tenemos que tener más, provocar más. Fantástico que la moda sea un lugar que engrane todos estos saberes. Y bueno, pues un gusto tenerlos aquí. Revisen la programación. Tenemos conversaciones muy interesantes. Está la librería también lleno de libros de los que hicimos referencia aquí. Y bueno, pues es un gusto, ha sido un gusto para mí tenerlos. De verdad, me dan ganas de grabar la conversación y traducirla ya. No la grabé. Pero bueno, muchas gracias a todos y bueno, que siga la conversación. Gracias, gracias.